Bueno, yo voy a hablar más de lo que es la visión realidad en general y unos puntos más que están en ella, que pertenecen a la visión. Como definición podríamos decir que la visión vendría siendo la imagen del mundo y las personas, además que opera de trasfondo y como memoria es la experiencia. También los métodos son caminos, para ir más allá de la situación actual. Pretende coincidir con el movimiento de la realidad siempre. El método siempre podríamos aplicarlo solamente cuando tengamos conciencia del movimiento de la realidad y aquí vamos a aplicar esto. Si no, no podemos aplicar el método al principio. Tenemos que reconocer esto, punto primero. Los métodos siempre dependen de la visión de la realidad que tengamos. Si tengo, por ejemplo, una creencia de que la realidad siempre es real o que existe, vamos a usar, por ejemplo, vamos a llamarlo el método 1. Si la realidad no existe, vamos a ponerle como método 2. También podemos decir que si la realidad está en constante movimiento, vamos a usar métodos dinámicos. En cambio, si nosotros pensamos que la realidad es como más está detenida siempre, vamos a hacer principios lógicos detenidos. Siempre vamos a estar como dependiendo del método. El método lo vamos a basar en la visión que nosotros tengamos. Y siempre la visión es distinta en cada persona. También los métodos van cambiando mientras la conciencia avanza en la sociedad. También depende de la época, generaciones. En épocas o generaciones distintas siempre los métodos van a ser distintos. No pueden ser iguales. Experiencia. Bueno, la experiencia la vamos a situar como un principio. Como un punto de partida para todo desarrollo. Por eso siempre nosotros preferimos describir o relatar una experiencia antes de enfocarnos en el fenómeno que ésta conlleva. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, una experiencia que capta el fenómeno de modo directo como intuición integral de todo esto existente. O sea, esto quiere decir que nosotros al vivir una experiencia captamos a todo alrededor en forma instantánea. Un mundo externo e interno, siempre. También, por ejemplo, hay a la experiencia de intuición totalizadora, o también conocida como conciencia inspirada. Platón la llamó esta como idea. Descartes la llamó conocimiento claro y distinto. Y Husserl le llamó intuición de esencia. Bueno, nuestra conciencia siempre tiene cualidades. Podríamos nombrar 3 de estas que son como las más principales. Ya, por ejemplo, primero necesitamos sintetizar la experiencia, el movimiento y entender que el movimiento en realidad siempre está en un ciclo constante, está en movimiento siempre. Y siempre superando su condición de origen. Después de nosotros tener conocimiento de esto, podemos decir que el movimiento de la conciencia tiene 3 como capacidades o cualidades. Una de estas sería captar de modo directo los fenómenos del mundo externo e interno. También podemos decir que puede fijar la atención sobre un fenómeno que se mueve en el tiempo. También puede detener el momento de la experiencia con el pensamiento, para ponerle inteligencia, orden, sintetizarlo para distintas cosas, y así poder comprender mejor la experiencia. También está la limitación de la conciencia. Esta no es ilimitada como nosotros pensamos muchas veces. Por ejemplo, el pensamiento es un componente de la experiencia. ¿Esto en qué nos limita? Que el pensamiento es parte de la experiencia, y al ser parte de esta, no puede comprenderla de forma general, no puede explicarla tampoco. El pensamiento vendría siendo como la parte abstracta de la experiencia, como la parte interna de uno. En la lentitud del pensamiento para comprender lo que se mueve, el pensamiento no es capaz de detener el tiempo. A veces puede detener la experiencia, pero el tiempo sigue avanzando. Es una inicio de tratar de poder detenerlo. Si nosotros estamos en una experiencia y queremos, por ejemplo, analizarla o pensarla, nosotros la detenemos la experiencia y hasta ahí queda. Pero el tiempo siempre sigue avanzando. Y cuando el pensamiento se basa y explica la experiencia, ¿qué quiere decir esto? Que uno, como habilidad que siempre tenemos, cuando queremos analizar la experiencia,
podemos situarnos en distintos puntos. Como recordando, siempre uno puede decir ya, en estos puntos, y uno puede estar, por ejemplo, viéndose a sí mismo desde otra perspectiva. Y así puede analizarlo. Pero, por ejemplo, solo con experiencia no es suficiente. Porque la experiencia a veces, si uno no tiene el pensamiento adecuado o no le da coherencia a esta, uno es como un mundo caótico que nosotros podríamos tener, podríamos decir así. No se podría formar ni una coherencia en todo este mundo. El pensamiento interno siempre busca ordenar la experiencia, es subjetivo. Sin este pensamiento no podríamos darle coherencia a nada.